Atlixco es una bella ciudad con gran historia de la época prehispánica hasta la colonial. Tiene el título de ciudad heroica por un suceso muy importante ocurrido aquí, y es que el 4 de mayo, tan solo un día antes de la batalla del 5 de mayo, ocurrió en este lugar la batalla de Atlixco, el 4 de mayo de 1862. Es por eso que en este veremos y como aniversario sobre esta importante hazaña del pueblo de Atlixco. Ahora sí, comencemos. Para marzo de 1862, una tropa expedicionaria del Segundo Imperio Francés, al mando del general el Conde de Lorenzes, se dirigía con destino a la Ciudad de México con el fin de ocuparla y derrocar al gobierno de Juárez. Los ingleses y los españoles que al inicio habían invadido México deciden en retirarse, pero Francia no, ya venía con sus propios planes de invasión. México para ese momento se encontraba en una situación difícil, y es que aparte de la pobreza, la falta de armamento y dinero, aún el país seguía dividido en dos bandos: los liberales, que salieron victoriosos de la guerra de reforma, y los conservadores, que buscaban una revancha, y este momento era perfecto, por lo que varios mexicanos conservadores se unieron al ejército francés, como Juan Nepomuceno Almonte. De hecho, una comisión mexicana se había entrevistado con Napoleón III, el emperador de Francia, para establecer una monarquía en el país bajo su protección. Una vez que los franceses empezaron su marcha a la capital, el general Ignacio Zaragoza fue preparando la defensa y reuniendo soldados. Y es que el 28 de abril se daría la batalla de las Cumbres. Por cierto, ya hace unos días le dediqué un video a este combate, se lo recomiendo verlo después. El general Lorenzes, tras salir victorioso en este combate, pensó que sería fácil ganar. De hecho, unos días antes se había reunido con el mexicano Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya, miembro del Partido Conservador, enemigo de los liberales, y estaba dispuesto a unirse a los franceses con el fin de derrocar al gobierno de Juárez. Lorenzes decidió unir fuerzas con él para la batalla decisiva en Puebla, y su tarea sería atacar desde la retaguardia para así rodear a las tropas de Zaragoza, que aparte estarían en desventaja numérica, porque se tendrían que enfrentar a los 6.000 soldados franceses y a unos 5.000 conservadores que había reunido Leonardo Márquez. Es así que Márquez se vería con Lorenzes en Puebla, y el 3 de mayo el general Zaragoza había recibido informes de que un ejército de conservadores llegarían desde el sur a Puebla. Venían por rumbo a Atlixco, sabían que eran las tropas de Leonardo Márquez, y Zaragoza entró en una difícil situación, pues para ese momento contaba solo con casi 5.000 soldados, y apenas 2 meses atrás habían muerto más de 1.000 tropas en una explosión en Chalchicomula, según causadas por los conservadores o por una chispa que cayó en la pólvora. Si enviaba a la mitad de sus soldados a detener a Leonardo Márquez, se quedaría con menos soldados y no aseguraba una victoria, por lo que si llegaban a perder sería un desastre, porque quedarían rodeados por 2 ejércitos. Aún así, se decidió en arriesgarse, y sabía también que un día antes, el 2 de mayo, había llegado a Puebla Tomás Joran con una división formada por unos 1.500 hombres de infantería, caballería y artillería. Es así que Tomás Joran y Antonio Carvajal, entre otros, serían los encargados de detener a las tropas conservadoras. El día 4 de mayo, exploradores mexicanos regresaron con informes de que una columna de conservadores montados, encabezadas por Leonardo Márquez y José María Cabos, marchaba hacia el área de Atlixco. Ese día 4 de mayo, las tropas republicanas primero llegaron a las 9 de la mañana al pueblo de Cholula, donde almorzaron para luego dirigirse a Atlixco. A las 11 de la mañana se encontraron con una fuerza de 500 jinetes conservadores que el general Márquez había destacado hacia Cholula, pero se enfrentaron en unas escaramuzas y después los republicanos se desplegaron para atacar a sus enemigos. Los conservadores emprendieron la retirada para el pueblo de Atlixco, donde se encontraba el grueso de su fuerza. Durante su marcha fueron perseguidos por los jinetes del general Antonio Carvajal. Pocas horas después, al llegar al puente cercano al Rancho de los Molinos, unos 7 kilómetros al noreste de Atlixco, los republicanos atacaron las posiciones enemigas y forzaron el paso de los puentes a los gritos victoriosos de ¡Viva México! Y mueran los traidores, obligando a sus enemigos a emprender la retirada hasta el pueblo de Atlixco. El general Márquez todavía presentó alguna resistencia, y al caer la noche, muchas de sus tropas principales fueron atacadas en varias direcciones sin que pudieran reaccionar. Fue obligado finalmente a retirarse para el rumbo de Izúcar con toda su fuerza, dejando abandonados en Atlixco unas piezas de artillería y otros pertrechos de guerra. Hacia las 6 de la tarde de ese mismo día, después de una larga jornada, las tropas republicanas ocuparon el pueblo de Atlixco. El resultado fue victoria republicana. Se había logrado que el ejército de Márquez no se reuniera con los franceses en Puebla. Se tomaron muchos prisioneros y más de 200 muertos sufrieron las tropas conservadoras. El resto se dispersó con Leonardo Márquez y ya no contarían con ventaja por un contraataque. La noticia fue notificada a Zaragoza, lo que les dio un gran alivio. La victoria fue muy importante,
porque al día siguiente se daría la Batalla de Puebla. Ese día 5 de mayo, Lorenzo fue informado de la derrota de Márquez, pero ni le tomó importancia porque confiaba más en sus tropas. Para su desgracia, fue humillantemente derrotado, teniendo que posponer la invasión, y fue sustituido por el mariscal Federico Forey ese mismo año, y retirándose de México. Como dato curioso, muchos de los que participaron en esta batalla fueron premiados, pero Thomas Horan, en los siguientes 4 años que duró la invasión, luchó en muchas batallas, pero al final se pasó al bando francés y a las órdenes del Imperio Mexicano. Para su mala suerte, cuando ganaron nuevamente los liberales, sería fusilado el 21 de agosto de 1867. La batalla de Atlixco fue una importante victoria mexicana, y aunque se enfrentaron mexicanos contra mexicanos, estaban los que defendían la república y los que buscaban en unirse al ejército francés. Hoy Atlixco lleva el título de heroica por su aporte en la defensa nacional. Si quieres conocer otras batallas de la historia de México, te recomiendo ver estos videos. Suscríbete y deja tu like. Hasta la próxima.